Estamos viendo una serie que es la pureza de la iglesia. Hace 2 semanas comenzamos una serie emocionante. Y más emocionante es volver a abrir las escrituras contigo recordando lo que aprendimos hace 2 semanas. Lo cual es vital para nuestra mente y corazón. Y hoy estamos en una sociedad que lo que menos quiere, y esto escúchame bien, lo que menos quiere y tiene es claridad bíblica. No olvides que la iglesia verdadera, ¿se acuerdan que hace 2 semanas estuvieron, bueno, no acá, en el otro lado, estuvimos hablando de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Fue el primer tema de la pureza de la iglesia. Y aprendimos un poquito más, pero no se olviden, para repasar, que la iglesia verdadera es odiada por el mundo. ¿Escucharon lo que les dije? Hoy tenemos una moda evangélica extraña que creemos que la iglesia tiene que estar empatada a la sociedad para que la sociedad la ame. Damas y caballeros, la iglesia verdadera es odiada por el mundo. Déjame darte una argumentación en forma introductoria para que tu mente vaya entrando a las escrituras. Quiero que vayas un ratito a Juan, que vimos la semana pasada, porque empezamos el tema de la unidad. Juan 17, verso 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice el Señor, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17, 9, Jesús en la oración sacerdotal, que vimos algo la semana pasada, un poquito a detalle, vimos que Jesús ora no por el mundo, sino por los que el Padre le dio, porque tuyos son. Verso 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ellos se quedan aquí en el mundo, pero guárdalos. ¿Por qué? Porque el mundo odia a la iglesia verdadera. Verso 12, la primera parte: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Él los guardaba. ¿Se acuerdan que cumple la función pastoral exacta, milimétrica? Jesús cumplió una función 100% eficiente pastoral, ¿verdad? ¿Se acuerdan que explicamos eso? ¿Por qué es odiada la iglesia verdadera? ¿Por qué es odiada la iglesia verdadera? ¿Sabes por qué es odiada la iglesia verdadera? Porque el mundo odia a su Cristo, a Jesús. Es muy curioso que la gente cree que Jesús es amado por el mundo, es amado por la sociedad. No. Jesús es odiado por la sociedad. El problema es que pareciera que es amado, lo que pasa es que no lo presentamos bien. Ese ha sido nuestro concepto de hace 2 semanas cuando hablamos qué es la iglesia. Vimos en la última semana, empezamos el otro tema que se llama, ¿se acuerdan? La unidad. La unidad de la iglesia. Y estructuramos los siguientes puntos para ver la unidad. Vimos Juan 17 del verso 20 al 26. Tratamos de hacerlo a detalle y vimos que hay 4 puntos fundamentales para aprender de la unidad. La primera de ellas es el concepto de la unidad de la iglesia, que lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el concepto de la unidad? Segundo punto, dijimos que hay que estructurar en guardando la unidad de la iglesia. ¿Qué significa guardar la unidad de la iglesia? Aprendimos que la unidad no hay que crearla, no hay que fabricarla, no hay que buscarla. La unidad es cuando cumple lo que aprendimos en el concepto que ahora les voy a recordar. Y guardando la unidad es la responsabilidad. No tenemos que buscarla, crearla, formarla, sino guardar la unidad. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. El tercer punto era el peligro de entender mal la unidad de la iglesia. Hay un peligro terrible que hoy nos está afectando. Y el último punto es las realidades eternas de la unidad de la iglesia. Bueno, hoy quisiera hablarte del segundo punto, del tema de la unidad de la iglesia, guardando la unidad de la iglesia, y quizá algo del peligro de entender mal la unidad. Sobre el concepto de la unidad, o sea, el primer punto para repasar, explicamos que la unidad en la iglesia, según Juan 17, es estrictamente espiritual. Enseñamos a detalle eso. ¿Por qué? Porque hoy hay organizaciones llamadas cristianas con supraestructuras jerárquicas y lo hacen, dicen, para guardar la unidad.
¿Y dónde está eso en Juan 17? Bueno, el problema es que Juan 17 dice que este tema es estrictamente espiritual. Nadie puede guardar la unidad controlando humanamente. ¿Se acuerdan que les explicamos que no van a poder ver la unidad perfecta de la iglesia aquí en la tierra? Y si tú intentas, tipo el papado, lo que hacen los católicos romanos, entender jerarquías, bueno, eso también está en las iglesias evangélicas modernas a por montón, tener jerarquías, lo que vas a hacer es distorsionar la unidad. Y eso lo vas a ver ahora cuando hablemos del peligro de entender mal la unidad. Pero en esencia, la unidad en la iglesia como concepto es estrictamente espiritual, y vimos que ¿cuál es la base de la unidad? ¿Se acuerdan? Cristo. Cristo es la base de la unidad y tratamos de explicar eso. ¿Te acuerdas cuál es la esencia de la unidad? La palabra dada por los apóstoles, que es la palabra autoritativa. Toda iglesia se debe llamar, esta iglesia se debería llamar Iglesia Bíblica Apostólica, Gracia Soberana. No ponemos eso para que nadie se asuste y salga corriendo, pero deberíamos poner eso porque la palabra es la palabra apostólica del Nuevo Testamento, que es autoritativa. Es bien curioso que las personas quieran amar al Señor y olvidarse de la palabra autoritativa. La doctrina es vital, como lo hemos explicado. La doctrina es muy importante y la división doctrinal ha sido por la historia. Por la historia. La doctrina es muy importante. O sea que si tú llegas a un lugar donde dicen, no importa, hay que amarnos, hay que tener relaciones unos a otros amándonos, no importa la doctrina, ese lugar no tiene nada del concepto de iglesia. Qué peligro, ¿verdad? Qué peligro. Y se acuerdan que vimos que el nombre de Dios está al mismo nivel que la palabra de Dios. Todo el mundo puede decir, Jesucito, te amo. Exaltan el nombre de Cristo, Jesús, yo te creo, te amo, te canto, aleluya. Pero por otro lado, si tú no obedeces la palabra de Dios, si tú no entiendes la palabra de Dios, puedes estar blasfemando el nombre de Dios al mismo nivel que la palabra de Dios. Salmo 138:2, lo vimos, nos acercamos a él la semana pasada. Y por último, ¿se acuerdan cuál es el propósito de la unidad? La gloria de Dios. Bueno, con ello terminamos el concepto, punto 1. Ahora vamos al punto 2. ¿Cómo se guarda la unidad? Porque la pregunta fue, entonces, ¿cómo puede la iglesia hoy mostrar la unidad para que el mundo crea? Porque si hemos dicho que es estrictamente espiritual, que la base es Cristo, que la esencia es la palabra, que el propósito es la gloria de Dios. ¿Y se acuerdan que quisimos ver la iglesia perfecta? ¿Se acuerdan? La iglesia perfecta en unidad. ¿Y hasta qué pasaje tuvimos que ir para ver la iglesia? Hasta Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero, donde el apóstol Juan nos explica por el Espíritu Santo cómo es la unidad de la iglesia. Eso lo vamos a ver en el futuro. Pero la pregunta sería, entonces, ¿cómo puede hoy la iglesia mostrar la unidad para que el mundo crea? Como Jesús hace referencia. Si ves Juan 17, espero que estés ahí todavía un poquito. Juan 17, el verso 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira el verso 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos. Perfecto, como también a mí me has amado. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo puede la iglesia hoy mostrar la unidad para que el mundo crea? Damas y caballeros, tu responsabilidad y la mía es guardar la unidad. Y vamos hoy a aprender cómo se guarda la unidad. No se guarda controlando, no se guarda apretando a la gente, no se guarda con mandatos humanos, sino como dice la Escritura. Y para eso, quieren estudiarlo a detalle, ¿verdad? Claro que sí. Para eso vamos a Efesios, por favor, capítulo 4. Todos con sus Biblias en Efesios, capítulo 4. Ahí hablan de la unidad. Quiero ver con ustedes un poquito de esto. El apóstol Pablo enseña
¿Cómo se guarda la unidad? Vamos al libro de Efesios. Este libro tiene sus primeros 3 capítulos. Esto es bien interesante que lo sepas como enseñanza general. Los primeros 3 capítulos son full doctrina. Doctrina, amares, todo es doctrina. Los siguientes 3 capítulos son el resultado del entendimiento de la doctrina. La práctica está bien porque la doctrina bíblica, el conocimiento que transforma, la epignosis, no la gnosis, sino en el griego el conocimiento es epignosis. Cuando el apóstol Pablo dice que está orando para que la iglesia tenga el conocimiento, la epignosis es el conocimiento que transforma. Esa es la palabra de Dios, conocimiento que transforma. Entonces, si el conocimiento te transforma con la doctrina bíblica, obviamente, ¿cómo se va a expresar? ¿Cómo se expresa un creyente verdadero? A través de la vida, de la práctica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Santiago decía, la fe sin obras? ¿Tú crees que la fe sin obras es muerta? Claro que sí, así lo dice. Claro que sí, porque obviamente el cristianismo se tiene que ver. Si no, no sé dónde es el cristianismo. Obviamente se tiene que ver, por sus frutos los conoceréis. Los siguientes 3 capítulos son full práctica. Entendido la doctrina, voy a la práctica. Voy a leer Efesios 4. Desde el verso 1, lo vamos a ver. ¿Están ahí? ¿Todos tienen Biblia? Qué pregunta la mía, ¿no? Qué pregunta. Efesios 4, verso 1. Dice ahí, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, esta es la práctica, como es digno de la vocación con que fuisteis, qué frase, ¿verdad? Qué peso, con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos ¿en qué? Ahí está nuestro tema, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué tremendo pasaje. Permíteme empezar definiendo la palabra guardar, porque nuestro tema hoy es guardando la unidad. Guardar. La palabra guardar es la palabra tereo en el griego, tereo. La palabra tereo significa que cuida, que atiende cuidadosamente. Eso es lo que te voy a decir, es muy importante. Escucha lo que te voy a decir. La palabra tereo o guardar, que cuida, que atiende cuidadosamente, el verbo es un verbo, escúchame, infinitivo presente activo. ¿Y a mí qué? Ustedes dicen, ¿y a mí qué? Es que todavía no termino. Es decir, es un estado constante de vida. En la estructura griega que fue escrita esta palabra, tereo, guardar, es un estado, un verbo constante, no es un momento. Para entenderlo mejor, es un cuidado constante. Eso es lo que significa guardar, un cuidado, pero no un cuidado hoy, ¿no? Por ejemplo, un chico va, menor de 12, va arriba, lo están cuidando hoy, pero es hoy, mañana no, mañana lo cuidan sus papás. No, este es un cuidado constante, es el estilo de vida del pueblo de Dios. Eso es lo que quiere decir tereo, cuidado constante, estar atento a cada momento. ¿Está claro? Entonces, guardar la unidad es cuidar constantemente la unidad. Pero Jorge, ¿qué? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se cuida la unidad? Bueno, ahí está. Ahí está. No se olviden que yo no tengo que crear la unidad, no tengo que buscar la unidad, no tengo que manufacturar la unidad. Lo que tengo que hacer es cuidar constantemente la unidad que ya está hecha por el Espíritu, por un Padre, por un bautismo, por una fe, uno espiritualmente. Pero mi responsabilidad y la tuya en una iglesia, en tu iglesia, es cuidar la unidad. La pregunta es, ¿cómo se cuida la unidad? Ya sé, Jorge, que es espiritual, que la base es Cristo, y entendimos que la esencia es la palabra, que el propósito es la gloria de Dios, pero ¿cómo se cuida la unidad? Mira el verso 2 y 3 ahí, Efesios 4.
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la... Va la primera. ¿Cómo tienes tú y yo cuidar constantemente la unidad? En primer lugar, humildad. Qué diferente a las propuestas de guardar el ecumenismo. Y ya vamos a llegar a eso. Mi corazón me quiere ganar. Humildad. La palabra humildad es una palabra larguísima en el idioma hebreo, en el idioma griego que fue escrito en el Nuevo Testamento. Igual te la voy a decir para que te rías un poco, pero es muy larga. La palabra es tapeinosune. Cada vez que te diga tapeinosune, ya sabes que es humildad. A partir de hoy, gracias Soberana, tiene que decir tapeinosune, nada de humildad, El significado es esto. Escucha el significado, por favor, porque esto sí es muy bueno entenderlo. El significado es profundo sentido de pequeñez de uno mismo. Ay. Profundo sentido de pequeñez de uno mismo. Baja estima nuestra. Hoy está complicado esto. O sea, baja autoestima. ¿Qué? Oh, qué problema con esta sociedad, Qué problema. ¿Sí? ¿Cuál es el pedido para los seguidores de Cristo? Humildad. Es el carácter máximo. Humildad, esta palabra es profundo sentido de pequeñez de uno mismo, de pequeñez. Déjame darte un recordatorio de lo que es ser un cristiano aquí. Porque chocamos mucho con estos conceptos y hoy en muchos lugares se nos pide que hay que darle autoestima o animar a la gente a la autoestima para que sea alta y para que sean los vencedores. Y déjame decirte que eso es una enseñanza contra la Escritura. Lucas capítulo 14, verso 26. Jesús da los requisitos para ser un creyente. Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí, escucha las palabras del mismo Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermano, hermana, y aún también, escucha, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay mucha gente que piensa que hay creyentes y hay discípulos. Que los creyentes son creyentes porque un día aceptaron a Cristo, pero esos pueden dejar de ser discípulos. Damas y caballeros, yo no sé cómo hacen esa enseñanza, pero bíblicamente ser un creyente es lo mismo que ser un discípulo. Todo creyente es un discípulo, o no eres creyente. La condición de Jesús es aquí, que Él es el primero en todo y tú tienes que hasta odiar tu propia vida, es decir, poner más abajo que Él tu vida. Claro, algunos me sacan algunos pasajes cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero esa frase Jesús la pone en la Biblia 3 veces en los evangelios y las 3 veces están siendo sarcástico con los fariseos, porque los fariseos se amaban tanto, tenían una autoestima tan grande y Jesús le dice, así como te amas a ti, ama a los demás. Eso es lo que le quiso decir Jesús. No le quiso decir, ámese primero para después amar. No, eso es una interpretación totalmente fuera de sí. La humildad es sentido de pequeñez, profunda pequeñez de uno mismo. Sentido de profunda pequeñez de uno mismo. La condición para ser creyente es entender bien que Él es el amo de nuestra vida y nuestra vida está atrás, abajo, profundamente abajo de Él. Y eso es lo que hoy no se explica mucho en el cristianismo, porque la gente quiere tener megas iglesias, éxito total,
Y yo no sé, pero el día que estemos en el cielo, la gente que enseña diferente a las Escrituras va a tener que rendir cuentas horrible. Yo no quiero pasar por eso, y por eso yo tengo que decir lo que enseña el texto. Hermano querido, hermana querida, o amigo o amiga, no creas que eres creyente si no vives bajo el sometimiento a Cristo. Aquí Jesús dice que el que no aborrece su propia vida no puede. Son palabras de Jesús, ¿eh? No puede ser mi discípulo. No puede, o sea, no puede ser creyente, ese no es creyente. Tremendo Jesús. Mi propia vida es nada. No puede ser mi discípulo. La palabra humildad se repite 7 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces, y creo que la mejor enseñanza de la palabra humildad está en Filipenses 2. ¿Te acuerdas que Filipenses 2 nos dice, el tema de Filipenses 2 es la unidad? Si vas un ratito a Filipenses, te acordarás de esto. Filipenses capítulo 2, está después de Efesios, sigue Filipenses, sin perder Efesios por favor. El capítulo 2, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, estoy leyendo Filipenses 2:3, antes bien con, ahí está la palabrita, humildad, estimando a cada uno de los demás como. Ese es el concepto clave para ti. Estimar a cada uno, a cada persona, como superior a ti mismo. Si tú te grabas eso y entiendes eso, eso es humildad. Que cada uno, tú quieres guardar la unidad de la iglesia, en primer lugar tienes que considerar, estimar a cada uno como superiores a ti mismo. ¿Cómo choca esto con nuestra naturaleza? Dicho sea de paso, ¿cuál es el tema de Filipenses 2? Filipenses 2, mucha gente va ahí porque ve ahí el tema de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Porque habla que Cristo bajó hasta lo sumo, ¿se acuerdan? Hay una canción sobre eso, pero déjenme aclararle bíblicamente y ponerlos en el punto central de Filipenses 2. El tema no es ese, no es la encarnación, aunque hay un tremenda enseñanza de la encarnación de Cristo, pero el tema fundamental es la humildad. Humildad, es el tema de Filipenses 2. Mire el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es este sentir? La humildad. Que hubo también en ¿quién? La palabra sentir la puedes subrayar ahí y puedes poner pensamiento. Haya pues este pensamiento. Pensamiento es lo mismo, sentir, pensamiento es lo mismo. Que hubo también en Cristo Jesús. Humildad es lo contrario a la alta autoestima. Humildad es lo contrario a la soberbia o a ponernos primero antes que los demás. ¿Cómo guardas la unidad? Considerándote, estimándote a ti, estimando a los demás como superiores a ti. Una vez me invitaron un pastor de una iglesia X, que no la voy a nombrar todavía, me invitó a predicar a su congregación, donde había muchos jóvenes, y bueno, me dijo que predique sobre la autoestima. Bueno, y prediqué lo que es ser un pecador, que va de la mano, porque para llegar al evangelio hay que pulverizar tus emociones, tus formas de creerte que todo lo puedes, nuestra forma natural de pensamientos egocéntricos, y claro, obviamente el lugar donde me invitaron o los que me invitaron creo que no les gustó mucho, no me han vuelto a invitar, pero los entiendo. Pero saben, yo quiero que graben esto, hermanos. Yo quiero que ustedes lo analicen y como siempre les digo, siempre analicen lo que les digo, porque el que se para aquí no es Dios. Es un hombre falible, un aprendiz, pero argumentenmelo bíblicamente, como yo trato de hacerlo. Pero déjenme decirles algo. Usamos mal la ley.
si es que nosotros presentamos a Cristo como la solución de tus problemas y el amoroso de tu vida, sin haber primero aclarado la condición de depravación absoluta del ser humano. Primera de Timoteo 1:8 dice Pablo a Timoteo: no uses como los falsos maestros mala ley. ¿Cómo se usa mala ley? Cuando no aclaras primero la condición deplorable que el ser humano se encuentra. Está en una condición deplorable. No puede buscar a Dios, está fuera de Dios. Necesita un milagro de Dios, necesita ser despertado, tiene que despertarse por Dios, no por nosotros. Cuando usamos mal la ley, presentamos a un Dios así. Dios te ama tanto que no importa lo que hagas. Usar mal la ley. ¿Tú quieres presentar el amor de Dios? Para que el amor de Dios tenga el sentido bíblico claro y sea, como dice Pablo en 1 Timoteo 1:11, la gloria, la potencia del Evangelio, primero, para que la gente abrace ese amor, primero tienen que entender su condición. Si no sabe que se está muriendo y que es totalmente inoperante para salvarse, 4 pasos para la salvación, nadie puede salvarse. Solo Cristo puede hacerlo. Entonces nuestra condición es tan deplorable. Y eso es lo que enseñé. Por supuesto, como les dije, no tuve mucha aceptación, no fui popular. Entonces miramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Está fácil ese concepto, ¿verdad? ¿Están bien hasta ahí? ¿Sí? Miramos a los demás como superiores a nosotros mismos. La primera bienaventuranza, ¿te acuerdas? En Mateo 5:3, la primera vez que habla el rey dice: bienaventurados los pobres. Bueno, Jesús no dijo pobres. Lo que dijo fue: bienaventurados los tocos. Tocos. Así como la tocos no, ¿eh? Tocos no. Tocos. Bienaventurados los tocos en espíritu. ¿Qué significa tocos? Mendigos. Porque un pobre siempre tiene algo que dar. Un mendigo no tiene nada que dar. Escúchenme bien. Esta era la bisagra para entrar a las 7 siguientes bienaventuranzas. El que no pasa por esta puerta de bienaventurados los tocos, los mendigos, los que no son nada. El concepto de tocos es una persona que agacha el rostro y levanta su mano y ni siquiera puede mirar a la persona que le da algo porque está absolutamente destrozado. Si no llegamos así, no hemos llegado. Esa es la desgracia hoy de un cristianismo moderno, extraño, que alienta a la gente sin Cristo, sin entendimiento. Y por supuesto, las iglesias se llenan de cizaña y no de trigo. Esa es la puerta de entrada. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:9, puedes apuntarlo, yo te lo digo, 1 Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué significa? ¿Que Pablo decía yo soy el más chiquito de tamaño? No, la palabra pequeño es insignificante. Oye, qué exagerado Pablo, el gigante del Nuevo Testamento, ¿no? Está diciendo realmente su condición frente a Dios. Porque no soy digno de ser llamado apóstol, dice él. Entonces, concluyendo este primer punto, ¿cómo guardas o cuidas constantemente la unidad en la iglesia? ¿Cómo cuidas la unidad según la palabra de Dios? Con humildad. ¿Qué significa humildad? Viendo a los demás como superiores a uno mismo. Hermano, hermana, no te olvides que tereo es una acción constante. Oh, realmente qué emocionante es vivir el cristianismo, ¿verdad? Qué antimundo, qué antisociedad. Es una contracultura. Vamos al segundo punto. ¿Cómo guardo la unidad? En primer lugar, siendo humilde. Ya saben el concepto de humildad, viendo a los demás superiores a ti. Segundo punto está ahí en el verso 2 también. Con toda humildad, ya lo vimos. Y estoy en Efesios... estoy en Efesios 4. Sí. Perdón, que soy una locomotora. De eso me han acusado. Y soy consciente de que sí. Efesios 4, verso 2 dice: con toda humildad, ya vimos eso. Y
mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo cuido, cómo guardo, cómo tereo la unidad? Humildad, viendo a los demás como superiores a mí mismo. Y en segundo lugar, ¿cuál creen? Mansedumbre. Muy bien, mansedumbre. En el Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 5:5 estas palabras: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra mansos es praus. Praus, ¿sabes lo que significa praus? Escucha lo que significa praus. Pero este es parte del concepto. Quiero que tu mente sea como hoy, que me tengas paciencia, por favor. Praus, paciente, dispuesto, suave, gentil, sumiso. Manso, praus, paciente, dispuesto, suave, gentil, sumiso. Jesús dijo, escucha lo que dice Jesús: bienaventurados los praus, paciente, sumiso, gentil, dispuesto. Y Jesús dice en Mateo 11:28, apunta lo que yo te lo digo para que hagas el paralelo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús. Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo es Jesús? Oh, Jesús es manso, entonces es paciente, dispuesto, suave, gentil, sumiso. ¿Está claro? Ahora mira a Jesús en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 del verso 14. Quiero enseñarte a Jesús, el suave, gentil, dispuesto, manso, sumiso. Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan dice: y halló en el templo. Está hablando de Jesús. ¿Están ahí? 2 del verso 14. ¿Están ahí? ¿O están medio mareados ya? Los estoy mareando. Juan 2 del verso 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes. Está hablando de Jesús. Bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas. Estamos hablando del que es sumiso, suave, dispuesto, manso. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y a las ovejas, los bueyes, los esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí hay un problema que hoy se refleja también en la sociedad. Jesús es praus, paciente, suave, gentil, sumiso. Pero de pronto lo vemos armando un azote. ¿Sabes lo que es armar un azote de cuerdas? Es como que hizo un látigo. Qué cariñoso, ¿verdad? Este hecho es tan importante. ¿Sabes por qué es tan importante este hecho? Porque se relata en los 4 evangelios. Los 4 evangelios, los primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, son los sinópticos, se les llama. Y el último es el evangelio de Juan, que es como una historia diferente. Por eso que estos 3 se llaman sinópticos, porque tienen muchas historias en común. Pero en los 4 se relata. En los 3 primeros, por si acaso, es al final de su ministerio. Pero este hecho de Juan es al principio de su ministerio, porque mucha gente empata este hecho de Juan con las otras historias de Jesús en los sinópticos, donde echa las mesas y vuelca las monedas y dicen: saquen a todos de aquí, ¿no? Pero no es el mismo hecho. O sea, Jesús en su ministerio lo hizo 2 veces. Al inicio, que es este Juan, y en los sinópticos cuentan al final de su ministerio, también volcó todo. O sea, era caserito de destrozarle las mesas y sacar los animales del templo. Pero ¿cómo? Si usted es suave, usted es gentil. O nos estamos equivocando. Seguro esto lo hizo Pedro y Juan se equivocó y puso Jesús. Hermanos queridos, ¿qué cosa es mansedumbre? Y aquí está el clic del asunto. Es el enojo. Escúchame, por favor, porque eso lo entendemos tan mal. Es el enojo porque Dios ha sido ofendido, pero no porque yo he sido ofendido.
¿Cómo cuido, cómo guardo, cómo tereo constantemente la unidad? Con humildad, viendo a los demás como superiores a mí y con mansedumbre. O sea, no me enojo porque yo he sido ofendido. Me enojo si la palabra de Dios y si Dios ha sido ofendido. ¿Está claro? Hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender, no solo los pastores, con mayor fuerza los pastores, que cuando nos insultan y se enojan con nosotros, nosotros no respondemos, no nos defendemos. Eso es un creyente. Tú no necesitas defenderte. A Jesús lo insultaron, lo acusaron de todo, lo difamaron y él nunca se defendió. Pero cuando se metieron con la palabra de Dios, cuando se metieron con la santidad de mi Señor, Jesús fue hasta la muerte por eso. Y usted tiene que hacer lo mismo. Donde esté, cuando lo ofendan a usted no tiene por qué preocuparse porque usted y yo somos peores de la ofensa que hemos recibido. Se ríen porque lo saben bien. Usted merece, y yo, el infierno. Usted merece estar en la condenación eterna. Usted y yo no merecemos nada de favor de Dios. Somos pecadores hasta el extremo, empapados de pecado. Y lo único que merecemos, si somos justos, ¿usted quiere ser justo? ¿Usted quiere reclamarle derechos a Dios? Lo único que merece es el infierno. Nada más. Toda acusación que usted tenga, usted es peor. Yo también. No hay que defendernos. Pero, si alguien se atreve, no importa quién sea, no importa qué jerarquía tenga, no importa si viene el Papa Francisco o si viene algún papa por ahí de otra iglesia evangélica, no importa. La palabra de Dios es absoluta y si tú amas a Dios y eres manso, tienes que defenderla con uñas y dientes hasta el final, sin importar lo que te pase a ti. ¿Querían ser cristianos la gente? Bueno. ¿Necesitas el poder de Dios igual que yo? ¿Esto es imposible para nosotros no defendernos? Difícil. No me enojo si he sido ofendido, pero me enojo si Dios es ofendido. Eso es mansedumbre. Entonces no se confundieron de autor. Jesús volcó las mesas y al mismo tiempo decía, sean como yo, suave, manso. Uno diría, pues Jesús está jugando conmigo, ¿no? Entonces, seguimos en nuestra mente armando el rompecabezas. ¿Cómo guardamos? ¿Cómo tereo? ¿Cómo cuido la unidad constantemente? Primero, con humildad, viendo a los demás como tengo que ver a los demás hermanos de la iglesia como superiores a mí. Cada persona que viene, bueno, eso lo saben algunos que más o menos me conocen, saben que cada vez que vienen yo siempre tengo que atender los argumentos que me dicen y siempre les tomo nota de los argumentos que me dicen porque el pastor no es Dios. Y tenemos que entender eso claramente y lo vamos a entender en 2 semanas, o quizá una, no sé cómo terminemos hoy, cuando hablemos de la unidad, de la autoridad en la iglesia. Primero, humildad. Segundo, mansedumbre. No me enojo si yo he sido ofendido, si no me enojo. Si Dios es ofendido y su palabra es ofendida. ¿Está claro? Así cuidas la unidad. Tercero, seguimos leyendo el versículo 2. Ya saben ustedes, ¿no? Ya se la saben, ¿no? Ahí dice, versículo 2 de Efesios 4, con toda humildad, ya lo vimos, mansedumbre, ya lo vimos, soportándoos con... Ahí está el tercer punto para guardar la unidad. Ustedes pensaron que guardar la unidad era estar con una metralleta a ver dónde están, qué cosa hablan, dónde van. Eso no guarda la unidad. Paciencia, los unos a los otros en amor. Cómo me gusta esa frase.
final. Paciencia. La palabra paciencia o la palabra longanimidad que hay en algunas versiones es lo mismo, es el mismo término que utiliza el autor. La palabra paciencia es la palabra, escúchame bien, porque esto nos va a doler. La palabra paciencia es resistencia. Ser herido sin queja. Permanecer largo tiempo bajo presión. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Oye, Jorge, ¿por qué haría yo esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué haría esto? Ahí dice en el versículo 2, dice, ¿ves ahí el versículo 2? Con paciencia, los unos a los otros, el amor, por el amor. La palabra amor ahí no es el amor que tú tienes por tu hijo, la palabra ahí es ágape, es el amor incondicional. Porque soy de Cristo y tengo el poder del Espíritu Santo para amar. ¿Por qué haría esto? La misma palabra aparece, lo puedes apuntar en Santiago 5:10. Santiago, ¿se acuerdan del libro de Santiago? Bueno, ya saben que no se llama Santiago, ¿verdad? Se llama Tiago. Sino que San Mateo, San Marcos, San Lucas, Santiago se quedó bautizado. Pero es Tiago o Jacobo en hebreo, es el hermano carnal de Jesús. Es hijo de María, después de Jesús viene Jacobo. Hay otro hermano de Jesús carnal que Judas, que también escribe aquí. No Judas el traidor, sino Judas el que escribe en la Biblia. Santiago 5:10 dice, hermanos míos. Imagínate la autoridad del hermano carnal de Jesús. Hermanos míos, tomad como ejemplo, dice él. ¿Tú quieres saber por qué la paciencia es tan importante? Él dice, tomad como ejemplo de la aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago se escribe en un momento muy difícil de los cristianos, donde había una persecución, donde había una asimilación tan fuerte en la iglesia, el trigo y la cizaña, donde la cizaña estaba dándole con todo al trigo, porque la gente que iba a congregarse y se asimilaba, inconversos, tenían poder adquisitivo, muchos de ellos, y trataban a los cristianos pésimo. En un ambiente muy difícil, Santiago dice, acuérdense de los profetas que tenían también paciencia, que tenían resistencia, que estaban en una olla de presión y Dios los sostenía. Que cuando los herían no se quejaban. Acuérdense. Jorge, puedo ser humilde, está bien, lo acepto. Miro a los demás como superiores a mí, ok, perfecto, ya. Puedo ser manso. Ya, no me voy a enojar si alguien me ofende, pero me enojo si es que ofenden al Señor. Claro, para eso primero tengo que conocer bien las Escrituras, ¿verdad? Porque si no, lo ofenden al Señor y tú dices amén. Como pasa muchas veces, creo que le he contado, ¿no? Había una reunión enorme en el Coliseo Divos, enorme, y una persona se me acercó a contarme esto, que era enorme, que la palabra la aman, la palabra es de Dios, Dios es amor, adelante pastora. Ya ahí tienen un problema bíblico, que lo vamos a explicar los miércoles en 1 Timoteo, para que vean que esto no es un caprichito machista, esto es una realidad de parte de Dios. Pero ya tienen un problema bíblico, están rebajando el mandato de Dios, eso es un problema. Nosotros tenemos que entender que si la Biblia dice que hay que ser humildes, lo soy. Está bien, Jorge, lo acepto. Que no me voy a quejar, si me ofenden, está bien, con la justa, está bien. Y voy a reconocer y voy a salir en defensa o con todo voy a dar con todo testimonio de mi fe y corregir el error, lo entiendo. Pero no me pidas, por favor, que esté bajo presión y no diga nada, que esté herido y no me queje. Esto es una locura. Y yo, ¿sabes? Quiero decirte que sí, creo que tenemos razón al pensar esto, o por lo menos yo lo puse porque yo pensé esto. No sé si tú, pero ¿sabes lo que me alentó y creo que te puede alentar? Que Romanos 2:2-4 nos muestra cómo es Dios.
hablando del pecado, hablando de la depravación humana, nos dice cómo es mi Señor. ¿Y sabes cuál es lo alentador? Que Él es paciente. Dice Romanos 2:4, mas sabemos. ¿Cómo empieza este versículo? ¿Dónde está apelando el autor? A la mente. Más sabemos. No dice, pero yo siento. No, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pienso esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y escucha, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia. Es la misma palabra, paciencia, que aparece en Efesios cuando nos pide a nosotros que seamos pacientes. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A mí me alienta saber que esto es algo que Dios hace y que me lo pide a mí, y como Él es mi ejemplo, yo también tengo que seguirle. Hermanos queridos, déjame darte una nota aparte aquí para reforzar esa enseñanza de la paciencia. Ven ahí que en el versículo 3 dice, soportándoos con paciencia. ¿Lo ven ahí? ¿Están durmiendo? ¿Están durmiendo? No. Todavía no, porque todavía nos quedan unos minutos. Soportando con paciencia. La palabra soportar ahí me encanta, es la palabra anekomai, que significa sostenerse firme. Es restringir, escucha esta frase, escucha este concepto de soportando. Es restringir el deseo de devolver golpe por golpe. Soportas. O sea, quieres meterle un cachetado y te aguantas. Es restringir el deseo de devolver golpe por golpe. ¿Por quién? Por mi Señor. Porque Él sufrió golpe y golpe y burla. ¿Sabe por quién? Por usted, por mí. Yo lo clavé, usted lo clavó. No merecemos nada. Como dije, solo merecemos el infierno. Solo merecemos el infierno. Yo espero que usted sea consciente de eso, que todo lo que usted recibe, todo lo que usted tiene, todo lo que usted puede deleitarse, es por pura misericordia de Dios. Usted y yo no merecemos nada. Algo sí merecemos. El infierno. Nada más. No merecemos nada. ¿Cómo guardamos y cuidamos la unidad? Qué diferente, ¿verdad? Ahora lo vemos distinto. ¿Cómo guardamos y cuidamos la unidad? Primero, humildad. ¿Qué significa humildad? Viendo a los demás como superiores a nosotros. Segundo, mansedumbre. No enojarnos porque nos ofenden, pero enojarnos si ofenden a Dios y a su palabra, que es lo mismo. Que es lo mismo. Y ser paciente. ¿Qué cosa es ser paciente? Resistir. Ser herido sin queja, como mi Señor Jesús. Ser herido y no quejarse. Estar en presión por mucho tiempo y alabar al Señor. Jorge, esto se tiene que hacer en forma imperceptible, ¿verdad? O sea, esto lo haré a veces, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta en la iglesia, ¿no? Hermanos queridos, ¿usted quiere obedecer a Dios? Yo quiero obedecer a Dios. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Tareo, guardar constantemente la unidad. Y si le preguntan, ¿cómo guarda la unidad? Con humildad, mansedumbre, paciencia. No necesita sacarme ametralladora. No necesita controlar a nadie como si fuera un chiquilín. Necesita humildad, mansedumbre, paciencia. Mira el verso 3, por favor, de Efesios 4. Solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto me encanta, esto me fascina. La palabra solícitos es la frase con gran empeño. Hermanos queridos, aquí nos está dando el mismo Dios la clave para que una iglesia crezca, camine y siga guardando la unidad. ¿Sabe lo que significa solícito? Gran empeño. Esta es tu tarea diaria y la mía diaria. La iglesia no es el local, aunque está precioso, ¿verdad? ¿También? La iglesia no es el local. La iglesia es usted. Soy yo. Este local en unas horas estará vacío. La iglesia se habrá mudado a otro lado, a sus casas, a sus distritos. Y este local no será la iglesia. Será un local, será una casa. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Estamos juntos, adorando al Señor. Y tenemos que estar con gran, pero gran empeño en un estilo de vida con humildad, mansedumbre, paciencia, porque es el poder del Espíritu de los creyentes verdaderos. Te das cuenta que llega un punto en que el trigo y la cizaña tienen que ser distintos. Tu estilo de vida y tu andar tiene que ser así para guardar la unidad. La unidad. Déjame darte algo del punto 3. ¿Cuál es el peligro de entender mal la unidad de la iglesia? Ya vimos el concepto, vimos cómo se guarda la unidad y el tercer punto, ¿se acuerdan de la estructura de la unidad? ¿Cuál es el peligro de entender mal la unidad de la iglesia? Déjame un poquito dártelo. Debemos tener cuidado. ¿Está bien? ¿Están ordenados en sus mentes? Sí. Primer punto, el concepto de la unidad. Segundo punto, cómo se guarda la unidad de la iglesia. Y ahora el tercer punto, ¿cuál es el peligro de entender mal la unidad de la iglesia? Algunos me miran así con los ojos abiertos como diciendo que más. Sí, yo sé que tanta miel empalaga, ¿verdad? Tranquilos. Debemos de tener cuidado de hablar de la unidad, sobre todo cuando en realidad la mayoría de gente no tiene el concepto de la unidad. Por lo que es peor, no la entiende, porque nadie le ha explicado. Y tengo que reconocer que para mí ha sido todo como estoy yo en el parque de diversiones como un niño, deleitándome. Y ustedes dirán, pero ¿por qué inciden lo mismo con los versículos? Porque esto para mí es un deleite. Porque la verdad es que la unidad, cada vez que se habla de la unidad, pareciera que es algo que alguien controla y que tiene que haber o gobiernos para que puedan aplastar y controlar. No, es que hay que cuidar la unidad. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Y entender mal eso es un peligro. En la época de la Reforma, mis queridos, los protestantes o evangélicos, dicho sea de paso, decirle a alguien evangélico era un sinónimo de doctrina. Era un sinónimo de un hombre y una mujer capacitados, expertos en la escritura. Hoy cuando a alguien se le dice evangélico parece que lo están insultando. Claro, porque ahora se define como una metodología y no como una teología. Muy pocos pastores están en el púlpito como teólogos, están como animistas, como gente profesional, como gente que te quiere que tu corazón manipularlo para que te sientas bien, con musiquita para que salgas contento y tantas ridiculeces que no tienen nada que ver con la realidad del evangelio, que te retroceden del evangelio, te olvidas del mensaje. La gente duerme en el mensaje y salta en la canción y llora. ¿Quién puede entender eso? Bueno, la palabra evangélico, cuando alguien decía evangélico, era una persona doctrinal. Ahora es una metodología, no una teología. La Reforma exaltaba dos principios para la unidad. Dos principios. La sola escritura y la sola fide o la sola fe. Esos eran los dos principios claves de la Reforma para la unidad. La Biblia, escúchenme bien, hermanos queridos, porque esto
Esto a través del tiempo siempre es como un sube y baja. Pasó en la época de Agustín en el siglo V, pasó en la época de la Reforma en el siglo XVI, pasó en la época de Jonathan Edwards en 1700 y pico, pasó en la época de Charles Spurgeon 1800 y pico, y pasa ahora, pasó en el siglo pasado con Martin Lloyd Jones, pasa siempre. La gente vuelve a retroceder en que la Biblia, escúchenme bien, es la autoridad máxima de la iglesia. El pastor no es la autoridad máxima, es la Biblia. Para que un pastor, bueno, estoy adelantando el tema que viene el próximo, tenga autoridad, tiene que estar bajo la Biblia. Si no, tiene cero autoridad. La autoridad máxima es la Biblia, es inerrante, es infalible y punto. La Reforma, los reformadores, Lutero, Calvino, los puritanos, Thomas Watson, Richard Baxter, todos iban hasta la muerte por la palabra de Dios. Y la justificación es solo por Cristo, ¿por medio de qué? De la fe. Dicho sea de paso, ahí quiero poner una nota, un paréntesis, ¿le parece? Para que sus corazones, no sé si se relajen o se pongan tensos. Déjenme darles una declaración, como una nota, porque el segundo punto de la reforma para la unidad era la sola fide, la sola fe. Nadie, escúchenme bien, se salva por fe. ¿Cómo? Ya nos metimos en problemas. Nadie se salva por fe. Nunca la Reforma dijo eso. Nunca Agustín en el siglo V dijo eso. Nunca los apóstoles dijeron eso. La fe es el medio. Tú te salvas por el Señor Jesucristo y solo por Él. La fe es el medio. Es el medio. Y eso hay que atenderlo, porque hoy se está pidiendo una vida cristiana de decisionismo, donde la gente dice, si tienes fe, naces de nuevo. Damas y caballeros, no hay eso. Tú naces de nuevo. Y cuando naces de nuevo, entonces tú abrazas la fe. Eso es muy importante para la vida cristiana, porque la gente piensa que puede salvarse, que son méritos propios. Mi hermano, mi hermana, si usted es salvo, escúcheme bien, es solo por la gracia de Dios, no tiene absoluto mérito, no ha aportado nada. Bueno, sí ha aportado algo. ¿Qué cosa ha aportado? Su pecado, su asqueroso pecado. Nada más. No ha aportado nada. Porque la gloria, dice la Escritura, es solo de Dios. Porque si usted dice que se salvó por usted, entonces la gloria no es solo de Dios. Usted tiene un cachito de ayuda, ¿eh? No, no hay eso. No hay eso. No hay eso. La salvación no es por fe, la salvación es por Cristo. La fe es el medio. Una vez puse un ejemplo de este tema, que cuando usted tiene un plato de comida, ¿verdad? Y usted se quiere alimentar, entonces usted el plato de comida, usted coge los alimentos con el tenedor, pero el tenedor no lo va a alimentar. ¿Qué cosa lo va a alimentar? La comida. La fe es el tenedor. Entonces el tenedor es el medio para alimentarme. Esa es la salvación por fe. Eso es lo que quieren decir justificación por la fe, por si acaso. No quiere decir, ten fe y te salvas, ten fe y lo lograrás, ten fe y te sanarás, ten fe y tendrás tu casa, ten fe y... No, eso no es así. Que ya lo vamos a explicar, sobre todo para nuestros amigos que nos están viendo de la prosperidad, ¿no? Para decirle que eso es una teología satánica. Así hay que hablarlo con claridad para que ustedes lo tengan claro. ¿Cuál es el peligro de desbaratar esto? ¿Cuál es el peligro de tener un mal entendimiento de la unidad? ¿Cuál es el peligro de entender mal la unidad y dejar los principios básicos del cristianismo bíblico por las emociones o las relaciones? Es decir, primero tenemos que respetarnos y amarnos. La doctrina, no me hables de doctrina, tú tienes tu posición y yo la mía. Lo importante es que nos amemos. Bueno, si piensas así, te cuento algo. La Biblia no piensa así. No piensa así. Primero es la Biblia. ¿Cuál es el problema, el peligro de desbaratar esto? Continuamos la próxima semana.